diputado de Encuentro Federal, Esteban Paulón. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, un placer que estés acá. Gracias. Hablamos, la verdad, prácticamente todo el programa, lo que va del programa, en esta horita desde las 9, sobre lo que puede pasar esta semana en la Cámara de Diputados a raíz de las discusiones de las jubilaciones. ¿Qué expectativas tenés para el miércoles? ¿Qué te preocupa? ¿Qué ves que puede pasar? Hay mucho poroteo. No, nosotros somos optimistas, ¿no? Desde el momento en que el presidente Javier Milei vetó la ley y el veto total clausuró cualquier tipo de diálogo y negociación que se había abierto en función de sostener al menos el aumento de las jubilaciones. El presidente en este gobierno de la hipérbole, donde a todo o nada todo el tiempo decide vetar completamente la ley, bueno, empezamos a trabajar en juntar esos 2/3 en el Congreso para insistir el miércoles. Lo escuchaba hace un rato mientras venía para acá el diputado Carvajal planteando esto de, bueno, hay que tratarlo cuanto antes. Y efectivamente hay que tratarlo cuanto antes. Vamos a una sesión el miércoles donde va a haber muchos ojos puestos en lo que pasa en la sesión. Va a haber una marcha afuera donde quiero aprovechar para invitar a que la sociedad y la ciudadanía se sumen. Es el mejor antídoto que tenemos a los palos y al gas pimienta de Patricia Bullrich, que la sociedad salga a la calle y se acerque a acompañar a los jubilados y a las jubiladas. Y dentro del recinto nosotros vamos a dar un debate que entiendo, si bien son números finos, estamos ahí muy cerca porque 2/3 es un número importante, quiero decir que yo soy optimista. Y te digo, Hernán, que también para poner el tema en perspectiva, los sectores de la oposición estamos pugnando por llegar a los 2/3. El oficialismo no llega al tercio. Digo, para que también tomemos dimensión de la debilidad que tiene el oficialismo en el Congreso, que más allá de que entiendo que hay negociaciones políticas, diálogo con los gobernadores, hay una debilidad objetiva. Obviamente... ¿Vos decís que el gobierno no pueda ni siquiera juntar con alguna seguridad 86 votos y decir, esto no me junta, acompaña? Por eso, no lo junta. Eso No lo junta. Te hago una pregunta específica con el bloque de ustedes, que en la votación anterior, que es el registro que podemos mirar, sí, claro, hubo algunos ausentes, si no me equivoco, Morcho y algo más, y hubo un voto negativo, que fue en aquel momento de Ricardo López Murphy, pero él hizo algunas observaciones después como diciendo, si hubiese sido veto parcial, yo seguía acompañando. Vos, no sé si se habló en el bloque. Sí, lo charlamos y la posición de Ricardo fue que, si bien él votó originalmente en contra, tenía algunos matices con el proyecto, también entiende que el Congreso tomó una decisión. Claro. Porque en su momento en diputados tuvimos los 2/3, por supuesto relativos, porque había algunas ausencias, pero la verdad que 160 y votos, claro, es importante en el Congreso. El Senado fue contundente y él entiende que hubo una expresión del Congreso y que la verdad que el presidente Milei se equivoca con el veto. Se equivoca desde lo fiscal porque el propio número que tira de los 62% del PBI, 370.000 millones de dólares que nadie sabe nunca dónde salen, luego lo desmiente en el propio decreto del veto, donde el mensaje del veto, donde plantea que esto tiene un costo fiscal. El número que calcula el gobierno es muy similar al de la oficina del Congreso, ¿no? Esteban, nos estás adelantando que López Murphy acompañaría la posición de ustedes. Todo el bloque, porque Pablo te preguntaba tal vez por algunos que habían estado ausentes y demás, ¿todo el bloque vota en contra del veto? Sí, nosotros tuvimos una reunión de bloque y se conversó de acompañar y de avanzar en un sentido de unidad en el bloque, entendiendo que hay que hacer un esfuerzo muy grande porque obviamente, seguramente, en la primera votación éramos 240 diputadas y diputados presentes, alguito más. Ahora, este miércoles seguramente, salvo algunos que viajan, pero eso está repartido proporcionalmente en todos los bloques, así que no va a afectar mucho el poroteo de los 2/3, el resto estaremos allí en un número muy ajustado, donde bueno, hay que hacer un esfuerzo, y en el bloque entendemos que realmente no solo es justo este aumento, no solo es justa esta recomposición, sino que es necesaria en un contexto donde muchos rubros que se pueden considerar salario complementario, transporte, luz, gas, medicamentos, etcétera, o sufrieron aumentos o fueron recortados. Entonces, cuando vos, todos en la familia tenemos, yo a mis abuelos ya no los tengo, pero los abuelos de mi marido pagaban, la abuela de mi marido pagaba un medicamento 20.000 pesos, el otro lo fue a buscar 50.000 pesos, claro, con una mínima. No tenés margen para que te aumente 5.000 pesos un medicamento. Los analgésicos, todo lo que fue declarado de venta libre, ni que hablar obviamente de alimentación, que vimos que en el final de agosto
se aceleró el incremento de los Pablo precios. ya está haciendo numeritos. No, hoy veíamos una encuesta y aunque había un 60-65% de rechazo al veto, hay todavía un porcentaje 30-35% que dice, bueno, está bien, el presidente, acompañamos 37. al presidente en el veto. Vos decías, esta de que tenías un jubilado familiar de tu pareja. En todas las familias hay un jubilado. Sí, Sin claro. embargo, mira los números y hay un 35 o 37 que está dispuesto a que eso ocurra. ¿Cómo lo traducís, digamos? ¿Qué ves ahí que está ocurriendo? No, creo que es parte del fenómeno general que lo llevó a Javier Milei al gobierno, ¿no? Veníamos de... Mira, primero, no cometer el error de ver el votante de Milei como una cosa homogénea, ¿no? Sí. Es decir, bueno, es un tipo de persona y apoya y compra toda la agenda completa. Nosotros lo vimos en las últimas semanas con dos temas diferentes, pero en el marco de lo que tiene que ver con los valores de nuestra sociedad. La visita de 6 diputados libertarios a los represores y los dichos de Cunio Libarona en la Comisión de Género. Digo, en ambos casos, rechazo mayoritario. O sea, para que diputados de la Libertad Avanza digan, nosotros no fuimos a ver a los represores, son ellos 6 aislados. Y a mí me pasó, bueno, yo soy un activista gay, soy abiertamente gay, y los dichos de Cunio Libarona me interpelaron ahí en vivo junto a Maximiliano Ferraro, el otro diputado que es abiertamente gay, que compartimos los dos la comisión, y la verdad que no hubo uno solo de los libertarios que no viniera el otro día a pedir una disculpa, a tratar de explicar. Digo, hay un sentido de que hay ciertos valores que hoy en la sociedad siguen estando. Los valores de la sociedad plural, democrática, de los derechos humanos están. Después hay un enojo terrible. Planteado en términos de lo que el gobierno llama batalla cultural. Yo creo que la tienen perdida. Es lo que te iba a preguntar. Te iba a preguntar exactamente eso. En realidad no hay un triunfo seguro que no, por lo menos. A ver, puede haber Te iba a preguntar eso. Puede haber un porcentaje minoritario de la sociedad que en otro momento sintió que tal vez era políticamente incorrecto decir lo que pensaba. Gente que es apologista de la dictadura, negacionista, eso en toda la sociedad existe. Alemania acaba de ganar un partido de extrema derecha en una de las regiones. Entonces digo, esto existe. Ahora, la enorme mayoría de la sociedad, yo digo, saquemos una cuenta de lo de Cunio Libarona. 1 hora tirando un discurso espantoso, agresivo, violento, negacionista, antifeminista, antiderecho. 1 semana entera la sociedad en cadena demostrándole que no está donde él siente que está. Entonces, hay una idea de que hay que perfilar algunos temas, pero yo creo que los valores de la sociedad siguen estando ahí. Ahora también tengo que decir, para volver a la pregunta de Pablo, es que en otros aspectos esta democracia de los 40 años fracasó. En la pobreza infantil, en los pibes que se van a comer con hambre, se van a comer, no se van a dormir con la panza vacía, en no poder enfrentar el tema de la inflación, en el endeudamiento, en las jubilaciones. En todo eso, bueno, todavía hay un crédito. Lo que pasa es que ese crédito, Pablo, se va achicando. ¿Por qué? Y se va agotando, ¿por qué? Porque mucha gente siente, primero la experiencia concreta. Yo te cuento un abuelo de un familiar jubilado. Ahora, piensen ustedes en su entorno si no tienen a alguien que se haya quedado sin trabajo. En el último mes. Sí, pero además está la otra cosa que vos marcabas, que es la pérdida de poder adquisitivo en general de jubilados o no jubilados, más lo que vos marcabas de los recortes a salario indirecto que fueron muy fuertes y del comienzo. Totalmente. Por eso la supuesta recuperación del salario registrado tampoco impacta en un mayor consumo, porque la gente ahora paga el bondi, paga 70 lucas la luz, el gas, la despensa. Claro. Ahora, Esteban, vos recién mencionabas las menciones, diría lo de Cunio, pero también lo de Adorni en su conferencia del día posterior. Comparto tu lectura. ¿Por qué entonces el gobierno hace esto a sabiendas de que en términos sociales no tiene demasiada aceptación? Y le agrego una cosa, los diputados libertarios yendo a hablar con vos, porque si no pasara eso uno podría decir, bueno, es ideológico y ya, pero da la impresión que no. Hay de todo. Yo creo que hay un núcleo más cerrado que vino a tratar de instalar y dar este debate. Digo, cuando uno escucha lo que dice Cunio Libarona es más parecido a un panfleto de Nicolás Márquez y Agustín Laje que un discurso de un ministro. De hecho, en un momento dice, esto me lo dieron porque esto es textual de Milei. Yo estaba al lado de él porque soy autoridad de esa comisión, leía filminas de PowerPoint, impresas, bajadas de la computadora, o sea, digo, había parte de texto de él y había parte leída. Creo que hay una postura, un postureo, también querer agradar al líder, al presidente, que evidentemente, si bien pareciera que a los temas sociales y humanos no le da mucha bola, en este sentido
hay una posición, muchos intentan acercarse, tampoco lo descontextualizo del momento en que ocurrió. Discusión por nuevos cargos en la Corte Suprema de Justicia y un ministro de Justicia pintado. O sea, ninguno de los invitados, ninguno de los dos postulados lo mencionó a Cunio Libarona como el que lo llamó para decirle, che, nos interesaría que esté en la Corte. Nombraron a Lorenzetti, nombraron a Santiago Caputo, a Cunio Libarona no lo nombró nadie. Entonces digo, buscando un poco de protagonismo también tal vez el ministro. Vos mencionaste antes, bueno, la movilización que se espera para el miércoles, ¿no? ¿Qué escenario ves para esta ocasión ante, bueno, la amenaza represiva permanente de Bullrich, ¿no? Sí, yo creo que hay una mayor convocatoria, hay organizaciones, incluso una rama de la CGT que convoca. Digo, cuando empiezan a aparecer más actores, el otro día, que fue una represión brutal y injustificable, había 760 efectivos. ¿Para cuántos jubilados y jubiladas? Después sí, llegaron algunas agrupaciones. Sí, la primera vez la del gas pimienta. Claro. Sí. Entonces digo, me parece que en la medida en que la movilización tome un poquito de fuerza y de cuerpo, es más fácil enfrentar esa tentación del palo y del gas pimienta que tiene Patricia ¿Hubo Bullrich. debate dentro de la Cámara de Diputados? No digo necesariamente en el recinto, pero digo, aunque sea informalmente entre ustedes, respecto de la represión, digamos, ¿cuál es el abordaje? Bueno, algunos habíamos salido porque fue justo en el cuarto intermedio y estábamos hablando con algunos de los jubilados, nos agarró en distinto momento, otros se quedaron esperando que volviera Guillermo Francos porque había el cuarto intermedio también se estructuró con los bloques de la oposición al inicio, el único bloque de oposición que había quedado para el final era Unión por la Patria, todo el otro fue el discurso de Cristian Ritondo y Bornoroni, que era más bien, más que preguntas, era celebratorio de que el ministro estuviera allí. Entonces nos agarró en distinto momento, pero sí, se habló e impactó. Impactó también por la brutalidad de las imágenes, impactó porque uno no puede creer que a la gente que ha laburado toda la vida, porque digo, también acá hay un discurso bastante injusto con muchos jubilados. Dicen, no, se jubilaron por la moratoria, no pagaron los aportes. Digo, acá hay empresarios que van a dejar de pagar bienes personales gracias a la moratoria y al blanqueo que le da el gobierno, y parte de esos bienes personales los hicieron con los aportes que no le pagaron a sus trabajadores. Entonces digo, también hay una responsabilidad social y ha habido una política en donde se intentó incluir. Puede haber sido no virtuosa, puede haberse hecho de otra manera, pero había una necesidad que responder, como también el tema de las tareas de cuidado que llevaban adelante o llevan adelante muchas mujeres que trabajan en casa. Yo soy tercer hijo varón de 4 hermanos varones, más mi papá y mi mamá ama de casa. Y dice, ¿de qué trabaja tu mamá? Nada, ama de casa. Digo, pobre mi madre, ama de casa, cuidando a 5 personas. Entonces digo, bueno, todos también vemos que eso en algún momento tenía que tener una respuesta, pudo haber sido la mejor o no, se puede corregir, se puede mejorar, todo está en discusión. Lo que no podemos es a gente que está pidiendo por 13.000 pesos por mes y porque la jubilación se consolide, el bono. Mirá, ¿sabés qué? Dentro de las actitudes crueles de este gobierno, ¿sabés cuándo le confirmaron a los jubilados que este mes había bono? Sobre la hora. El domingo 1 de septiembre a las 11:30 de la noche. Claro. Entonces, el lunes 2, entonces 70 lucas. Entonces digo, pensemos también, porque uno dice, bueno, 70 lucas según el nivel de ingreso que tengas. Un jubilado es un remedio más o menos, es un chocolatito para el nieto, es la comida, es un bife o lo que sea. Menos plata prestada. Claro, es menos plata prestada. Claro. Entonces dijiste, tenés que estar hasta el día 1. Entonces lo que estamos planteando es que eso se incorpore al básico, que haya una certeza, una jubilación no como la que quisiéramos, pero por lo menos certera, que vos decís, bueno, mira, sé lo que voy a cobrar. Pablo. Sí, hoy hablamos de tu visita y ocurrió en estos días alguna información del gobierno sobre la situación de la inseguridad en Rosario. Como que hubo una mejora muy notable. Vos sos de la provincia de Santa Fe. ¿Qué ves que ocurrió? ¿Cómo está el panorama? Viste que acá nos escandalizamos desde acá cuando ese verano muy complicado y después salimos del radar. Objetivamente hubo una mejora, hay mayor coordinación de las distintas fuerzas. También es cierto que se tomaron ciertas medidas que tendieron a desarticular o a continuar con la desarticulación de algunas de las bandas. La verdad que fue un verano muy complejo. Yo estuve acá charlando con ustedes en más de una ocasión y hubo momentos donde estaba irrespirable. Digo, nosotros, yo cuando vivo en Rosario, voy al supermercado, ando en bicicleta,
voy a visitar a mi familia, hago la vida que hacía antes, estaba difícil, ¿no? Yo vivía, ahora me mudé, pero vivía en un barrio más de Pichincha, que es un barrio más joven, con más movimiento, los bares, qué sé yo. Estaba pesado el aire, costaba salir. Hoy hay una situación de mayor tranquilidad, los números lo reflejan y creo que eso tiene que ver con alguna mayor coordinación y dedicación de las fuerzas federales con las fuerzas provinciales, sobre todo porque habíamos llegado a un punto donde había habido un abandono total, el gobierno sobre todo de Omar Perotti a Rosario ni venía, y hubo una sensación de abandono y de falta de conducción política en las fuerzas de seguridad, que eso obviamente permea hacia abajo. Entonces, objetivamente hoy la situación está mejor, está la ciudad recuperando el ritmo habitual. ¿Recuerdan ustedes que tuvimos el asesinato del playero que conmocionó muchísimo y a los 3 días amenazaron a un chofer de colectivo, de golpe toda la ciudad parada? Bueno, eso hoy por suerte no está pasando. Recuerdo en ese momento un colega tuyo me mandó un viernes una foto que estaba en un centro comercial de Rosario y era una soledad, parecía pandemia. Calle San Luis, que sería nuestro 11, cerrada las persianas a las 3 de la tarde un viernes. Esteban, muchísimas gracias por venir. Te vamos a seguir invitando.